Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el ruido. El ruido se puede definir como un sonido no deseado. Las ondas sonoras se originan por la vibración de algún objeto que a su vez establece una sucesión de ondas de compresión o expansión a través del medio que la soporta, que es el aire, el agua y otros. Por lo tanto, en el aire a 0 grados centígrados, el sonido viaja a una velocidad de 331.5 metros por segundo. Cada grado Celsius que sube la temperatura, la velocidad del sonido aumenta 0,6 metros sobre segundos. La velocidad en el aire del sonido a 20 grados centígrados es de 343 metros sobre segundos. En el agua es de 1493 metros por segundo, en la madera es de 3700 metros sobre segundo, en el acero es de 6100 metros sobre segundo, en el aluminio es de 6400 metros sobre segundo y en el hormigón es de 4000 metros sobre segundo. Cuando se golpea una superficie, cualquiera que sea, en este caso, un ejemplo, el aluminio, vamos a ver que, o el acero, vamos a escuchar el sonido y su vibración. Entonces, quiere decir que el ruido viaja o su onda sonora viaja mucho más rápido, tanto por el acero, por el aluminio, que por el aire y por la madera. Cuando hablamos de las ondas de sonido, de las ondas sonoras, estamos hablando que como si fueran olas de mar, que uno le golpea el agua y empieza a ver esas ondas que va soltando, eso, digamos que, o sea, así son las ondas sonoras que se generan, que genera el sonido. Al aumentar la longitud de onda de frecuencia, la frecuencia disminuye. Al aumentar la longitud de onda, la frecuencia disminuye. La intensidad del sonido se mide con el sonómetro, que es este dispositivo que tenemos aquí. La unidad de intensidad del sonido es el decibel. Siempre que se vaya a tomar, se toma por decibeles. Al crecer la amplitud de las ondas sonoras, aumenta la presión del sonido en la escala de decibeles. Entre más grandes son las ondas sonoras, entre más se vayan abriendo, más fuerte es la presión en la escala de decibeles. Quiere decir que va subiendo la cantidad de decibeles. El sonido se puede definir en términos de las frecuencias que determinan su tono y calidad, junto con las amplitudes que determinan su intensidad. Entonces tenemos que tono, los términos tono o altura se refieren a una cualidad de la sensación sonora que nos permite distinguir entre un sonido grave o un sonido bajo, de uno alto o agudo. El tono se eleva al aumentar la frecuencia. La intensidad. La intensidad se define como la cantidad de energía o la potencia sonora que atraviesa por segundo una superficie que contiene un sonido. Nos dice si el sonido es fuerte o débil y esto se denomina sonoridad. Entonces, de pronto a los que les gusta los baffles y el sonido fuerte, entonces van a poder entender muy bien este tipo de cosas, lo que es la intensidad, que es la potencia, si es un sonido fuerte o débil, y el tono, si es grave o bajo, o si es agudo o si es alto. Existen 3 conceptos ligados con la parte energéticamente medible de las ondas sonoras. Entonces tenemos la potencia sonora, que es la cantidad de energía acústica que emite un foco en la unidad de tiempo y se mide por el vatio. El vatio con W es con la cual se va a medir. La presión sonora es la cantidad de energía acústica por unidad de superficie de Newton sobre metros cuadrados.
El margen de presión acústica que es capaz de oír una persona joven y normal oscila entre 20 newtons sobre metro cuadrado y 2 por 10 a la 5 newtons sobre metros cuadrados. Ese es el umbral auditivo. La intensidad sonora es la cantidad de energía acústica que pasa a través de la unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación por una unidad de tiempo y se expresa en vatios sobre metros cuadrados. Entonces tenemos que la potencia es la cantidad de energía que emite un foco, la fuerza, la presión es el umbral auditivo, es la capacidad que tiene para oír una persona el sonido. Y la intensidad sonora es el tiempo que pasa a través de la unidad de superficie. ¿Listo? Entonces la potencia es si es muy alto, la presión es lo que soporta una persona en el canal auditivo y la intensidad es el tiempo que llega a demorarse ese sonido. Aquí tenemos el oído. Entonces, el sonido es percibido por una persona cuando el elemento sonoro incide en el oído, desencadenando el proceso de percepción. Entonces, no es que a mí me digan Marcela, inmediatamente mi oído escucha el Marcela, no, son ondas sonoras que llegan hasta el cerebro y son los que dicen Marcela. O sea, ahí es cuando yo ya entiendo esa onda sonora. Entonces aquí tenemos el oído. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo, ¿qué encontramos? El pabellón auricular, que es este, el canal auditivo, que es por donde entra el sonido, y el lóbulo. Ya en el oído medio encontramos el hueso y aquí encontramos el oído medio. Miren el amplificador que tenemos nosotros acá, es todo lo contrario al sonido, entonces él nos va amplificando para que llegue acá al oído interno, que es donde ya se une con el cerebro y encontramos el laberinto, el nervio auditivo, la cóclea y las trompas de Eustaquio. Entonces acá lo que va a hacer es que el oído medio nos va a amplificar la onda para que el cerebro pueda entender qué es lo que se está diciendo. El proceso auditivo se muestra en el siguiente diagrama. Tenemos la señal acústica, que es el fenómeno físico, el sonido, ¿ya? La señal nerviosa, que es el fenómeno fisiológico, o sea, la onda sonora que llega al cerebro, y la interpretación, que es el fenómeno psicológico. Cuando ya llega al cerebro ya interpretamos lo que quería decir este sonido o esta onda sonora. Diferencia entre ruido y sonido. El sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido o de un sólido, aire, agua, paredes, etc., que se propaga en forma de ondas y que es percibido por el oído humano, mientras que el ruido es todo sonido no deseado que produce daños fisiológicos y psicológicos. Tipos de ruido. Tenemos 3 tipos de ruido: el ruido continuo, el ruido intermitente y el ruido de impacto. Ruido continuo se presenta cuando el nivel de presión sonora es prácticamente constante durante el periodo de observación a lo largo de la jornada de trabajo, por ejemplo, el ruido de un motor eléctrico, o, como es un ruido continuo, el ruido en una oficina, un ruido continuo de personas hablando. Ruido intermitente, en el que se producen caídas bruscas
hasta el nivel ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. Un ejemplo, el accionar de un taladro. Está todo tranquilo y prenden el taladro. El taladro tiene cierto tiempo, entonces ahí es cuando ese ruido, el ruido alcanza el nivel superior desde que inicia, se vuelve y se para y vuelve otra vez al sonido ambiente. Y el ruido de impacto se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Un ejemplo, acá tenemos el arranque de compresores, el impacto de dos carros, el cierre o apertura de puertas, cuando de pronto se nos fue la puerta, ese es un ruido de impacto. Características del ruido. El ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros tipos de contaminantes, las cuales se presentan a continuación. Uno es el contaminante más barato, es fácil de producir y necesita muy poca energía para ser emitido, es complejo de medir y cuantificar, no deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio ambiente, pero sí puede tener un efecto acumulativo en el hombre. No se traslada a través de sistemas naturales, se percibe solo por un sentido que es el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Lo que no sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación pues se percibe con el olor, con el tacto y con el sabor. Se trata de una contaminación localizada, o sea que es un punto fijo, por lo tanto afecta a un entorno limitado a la proximidad de la fuente sonora. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar en mi casa y de repente pasó un carro y lo estacionaron y pone el volumen a todo, el equipo a todo volumen del carro, pero yo lo estoy escuchando, pero 4 o 5 cuadras allá no lo están escuchando. Quiere decir que el ruido está localizado solamente en ese punto. Los efectos perjudiciales en general no aparecen hasta pasado un largo tiempo. Es decir, sus efectos no son inmediatos. ¿Por qué? Porque el sonido, el ruido, lo que va a hacer es afectar directamente el oído. Y por eso dice que es acumulativo, que con el paso del tiempo se va a empezar a notar porque se da pérdida auditiva. A diferencia de otros contaminantes, es frecuente considerar el ruido como un mal inevitable y como el resultado del desarrollo y del progreso. Aquí encontramos la salud y los niveles de ruido. Entonces, en decibeles, cuántos decibeles son cada uno de los sonidos y los efectos que puede provocar un ruido prolongado sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo. Entonces tenemos que el silencio son 0 decibeles, una pisada o las pisadas 10 decibeles, el viento en los árboles, o sea el sonido que produce el viento en las hojas, 20 decibeles, una conversación en voz baja, 30 decibeles, la biblioteca, en la biblioteca el sonido, el ruido que hay en una biblioteca, 40 decibeles, un despacho tranquilo, 50 decibeles, una conversación, 60 decibeles, el tráfico en una ciudad, 80 decibeles, el ruido que produce una aspiradora, 90 decibeles, una motocicleta con escape ruidoso, 100 decibeles, un concierto de rock, 120 decibeles, un martillo neumático, 130 decibeles, el despegue de un avión, 150 decibeles, y la explosión de un artefacto, 180 decibeles. Acá también por colores nos están diciendo qué tan ruidoso puede ser el ambiente. Entonces, ambiente silencioso son estos tres hasta los 30 decibeles, los 20 decibeles. Ambiente un poco ruidoso de 30 a 60 decibeles. Ambiente ruidoso de 80 a 90 decibeles. Ambiente molesto
100 decibeles, ambiente insoportable de 120 o 180 decibeles. El nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud al aire libre de decibeles es de 55. O sea que tiene que haber un ruido de 55 decibeles al aire libre. ¿Qué efectos del ruido prolongado sobre nuestro organismo? 120 decibeles ya es el límite del umbral del dolor auditivo. O sea, es lo que más soportan nuestros oídos. ¿Qué nos provoca? Estrés, problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos y hay numerosos más. Aquí tenemos otro mapita en el cual nos muestran los decibeles. Límite auditivo pues 0, apenas audible 10, 20 un susurro, 20 decibeles, el interior en una recámara 30 a 35 decibeles, que es muy suave, un vecindario tranquilo 50 decibeles, aparato de aire acondicionado 60 decibeles, el tránsito urbano 70 decibeles, un tren 85 decibeles, el esmeril 95 decibeles, una remachadora 115 decibeles, un avión grande de hélice 140 decibeles, un jet 155 decibeles. Para el taller, chicos, ustedes se pueden concentrar en un mapa de ruido, más o menos así, o pueden hacerlo de esta forma. Listo, el mapa de ruido que se pide en el taller, y toman los datos de acuerdo a lo que aparecen acá, o a estos sonidos. Ustedes hacen como una percepción y realizan el mapa de ruido de acuerdo a los decibeles que aparecen acá, pues porque como no tenemos un sonómetro para poder tomar las muestras. Consecuencias del ruido. Entonces, 1, pérdida del oído. Al perder el oído hay dificultad de convivencia, ciudades inhóspitas, no se va a escuchar nada. Esto nos produce un retraso económico y social. Dificultad de comunicación, al haber tanto ruido, genera conductas agresivas, pérdida de valor del inmueble en el caso de que uno tenga un local o una casa en un sitio donde es demasiado ruidoso, pues obviamente si uno se va de ahí va a ser muy difícil arrendar o vender. El ruido nos genera pérdida de atención, quiere decir que hay un retraso escolar en los niños, y genera accidentes de tránsito y laborales. Trastornos del ruido nos ocasiona trastornos de sueño, no podemos dormir, afecta afectaciones cardiovasculares, y lo que quiere decir es que va a producir una baja productividad porque pues la persona va a estar incómoda, va a estar no va a dormir, entonces va a estar somnolienta. El ruido proporciona malestar y estrés, trastornos psicofísicos, y obviamente esto nos va a generar costos sanitarios, o sea, costos en la parte de salud. Y esto genera retraso económico y social. Aquí encontramos también una tabla de los niveles de intensidad del sonido, también para que pues puedan ustedes tenerlo y guiarse en el mapa del ruido que tienen que hacer en la guía. Entonces, umbral de la audición 0 decibeles, respiración tranquila 10 decibeles, biblioteca 20, conversación 40 decibeles, aglomeración de gente o el sonido que genera un lavaplatos de 50 a 60 decibeles, una aspiradora 70, un tren 80, el tráfico 90, una perforadora eléctrica 100 decibeles, un concierto o un acto cívico 110 decibeles, el motor de un avión en marcha o juegos pirotécnicos 120 decibeles, avión en despegue 130 decibeles, el umbral del dolor
o un auto de Fórmula 1 140 decibeles. El récord Guinness de un estadio puede 142.2 decibeles. La explosión del volcán Krakatoa a 160 kilómetros de distancia o un cohete en despegue son 180 decibeles y una bomba atómica similar a Hiroshima o Nagasaki 200 decibeles. Factores que influyen en la exposición al ruido. El riesgo fundamental que genera la exposición prolongada a altos niveles de presión sonora es la disminución del umbral de audición. Existen 5 factores de primer orden que determinan el riesgo de pérdida auditiva. 1. La intensidad del ruido, el tipo de ruido, el tiempo de exposición al ruido, la edad y la susceptibilidad individual. La intensidad es qué tan fuerte es el ruido. ¿Qué tipo de ruido es? Si es intermitente, ruido de contacto o ruido continuo. El tiempo de exposición al ruido, la edad y la susceptibilidad individual. Entonces, a mayor edad empieza a perderse la audición. Ya eso es algo normal, natural en los seres humanos. La susceptibilidad individual. Hay personas que desde muy pequeñas se acostumbraron a escuchar música o televisión duro, con mucho volumen. Entonces, ya se van acostumbrando al ruido. Hay ciertas personas que no. Entonces, el ruido fuerte ocasiona molestias en algunas personas. Y esto que decían las abuelas de que no coloque el volumen tan fuerte de los audífonos porque puede quedar sordo, es cierto. Efectos del ruido en la salud de las personas. Los efectos en la salud de la exposición al ruido depende del nivel de ruido y la duración de la exposición. A continuación se presentan los principales efectos ocasionados por el ruido. 1. Pérdida temporal de la audición. Pérdida permanente de la audición. El ruido aumenta la tensión arterial. Las personas expuestas al ruido pueden quejarse de nerviosismo, estrés, insomnio y fatiga. La persona se vuelve irritable, de mal genio, y erosiona las arterias coronarias. Entonces, este es un daño cardíaco. Valores permisibles al ruido según la legislación colombiana. Entonces aquí tenemos exposición diaria de 8 horas, máximo los niveles de los decibeles permitidos, 90. Exposición de 7 a 6 horas, 92. De 5 a 4, 95. 3 horas, 97. 2 horas, 100 decibeles. 1 hora, 102 decibeles. Media hora, 105 decibeles. Un cuarto, 110 decibeles. Y un octavo, 115 decibeles. O sea, media hora, 45 y 15 minutos. Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión del ruido, se establecen los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla. Tenemos el nivel de presión sonora en decibeles y las zonas receptoras. Tenemos zona 1, que va a ser la zona residencial, zona 2 comercial, zona 3 industrial y zona 4 una zona de tranquilidad. De tranquilidad puede ser un parque o en su debido efecto un hospital. En el día el horario va de 7 a 9 de la noche y el horario nocturno va de 9 y 1 minuto a 7 de la mañana. Entonces, en una zona residencial, los decibeles en el horario diurno deben ser de 65 y en el nocturno de 45. En la zona 2, que es la zona comercial, los decibeles deben ser de 70 en el día y en la noche de 60. En la zona industrial,
los decibeles deben ser de 75 en el día y 75 en la noche. Y en una zona de tranquilidad, 45 decibeles en el día y 45 decibeles en la noche. Los estándares máximos permisibles de emisión del ruido según la resolución 627 del 2006. Tenemos el sector A, que es el sector de tranquilidad y silencio, que son los hospitales, bibliotecas, guarderías. Tenemos en el horario diurno 55 y nocturno 50. Aquí estamos viendo que nos están aumentando un poquito los decibeles. Acá tenemos 45 y según la resolución, que es la que nos está rigiendo ahora, son 55 en el día y 50 en la noche. En el sector B, que es el sector de tranquilidad y ruido moderado, las zonas residenciales son 65 en el día y 55 en la noche. En el sector C, que es el ruido intermedio restringido, que son zonas industriales, en el día 75 y en la noche también 75 decibeles, zonas comerciales en el día 70 y en la noche 60 decibeles, zonas de oficina 65 en el día y 55 en la noche, zonas con usos institucionales tienen los mismos decibeles 65 y 55, zonas de parque mecánicos 85 decibeles en el día y 75 en la noche, zonas urbanas o rurales de tranquilidad y ruido moderado, residencial, agropecuaria, de recreación y descanso, son 55 en el día y 50 en la noche, igual que en el sector A, que es el sector de tranquilidad. Los niveles máximos permisibles para vehículos tenemos el tipo de vehículo y el nivel sonoro en decibeles. Menos de 2 toneladas, 83 decibeles. De 2 a 5 toneladas, 85 decibeles. Más de 5 toneladas, 92 decibeles. Y motocicletas, el nivel máximo son 86 decibeles. O sea que los que están acostumbrados a quitarles bueno, no sé cómo se llama lo de la moto para que suene durísimo, pues obviamente no es permitido porque es un problema de contaminación auditiva. ¿Listo? Control del ruido. Depende de la procedencia del ruido, se procederá a realizar el control respectivo. Primero, se actúa desde la fuente. ¿Qué es la fuente? La que está emitiendo el sonido. Entonces, tenemos los diseños de equipos y maquinaria, mantenimiento, carcajas, anclaje, o sea, empezar a arreglarlos, a diseñarlos de cierta forma para que disminuya el sonido. El diseño de las instalaciones, o sea que cuando se vaya a diseñar unas instalaciones en las cuales se vaya a generar mucho ruido, entonces hay que saber diseñarlas, la selección de los materiales, diseño de procesos, entre otros. Entonces, para reducir los impactos lo más posible, evitar las fricciones, utilizar aisladores y amortiguadores y utilizar lubricación adecuada. En el caso de cuando se diseñan instalaciones, un ejemplo, para un hotel en una zona donde hay mucho tráfico, entonces las paredes van a llevar en medio de sus paredes como si fuera un icopor, que lo que va a hacer es un material que lo que hace es aislar el sonido de entre habitaciones. Lo otro es ventanas que sean eviten el ruido, o sea, son acústicas, entonces son especiales, cosa que no cerró, pues no tiene ningún sonido, tan pronto abre pues se siente todo el sonido de la ciudad o del sitio donde se encuentre, para poder aislar completamente las habitaciones. En el medio, o sea, ya en el sitio, aislar el equipo, encerrar todo o una parte del equipo fuente de ruido con algún material aislante. Existen diferentes formas
aislamiento antivibrátil, revistamiento absorbentes de sonido, apantallado, blindajes, las cabinas, en el caso de cuando utilizan, no sé, cosas muy fuertes de pistolas a presión o cuando algo, pues obviamente utilizar cabinas. Ya en la persona como tal, como uno tiene que cuidarse, es el caso de la capacitación y entrenamiento, motivación, hábitos, la revisión médica constante, rotación de turnos, jornadas de trabajo y pues obviamente los elementos de protección personal como son los tapones para los oídos, y de ahí, dependiendo el tipo de sonido, pues asimismo nosotros utilizaremos los elementos de protección personal adecuados para ese ruido. Bueno chicos, con esto ya terminamos toda la parte lectiva del técnico en monitoreo ambiental. Entonces, por favor, lo que va a seguir de aquí en adelante es la etapa práctica. Vamos a organizar un proyecto que a partir del 1 de junio, entonces les empiezo a enviar la información para que ustedes empiecen a trabajar. Vamos a trabajar por patio, o sea, un solo taller por patio. ¿Por qué? Porque el proyecto es en grupo. Como son dos técnicos, entonces los objetivos, la introducción, la justificación, la van a trabajar por patio. ¿Listo? Una cosa muy importante. Terminamos y les agradezco de todo corazón a los chicos juiciosos que estuvieron siempre entregando sus talleres a tiempo. Hay otros que se me quedaron y más que todo en el pabellón 32. Entonces, las personas que no me entreguen, tanto los que dejaron de entregar talleres en el pabellón 31 como los que no me han entregado talleres en el pabellón 32, esas personas que no me entreguen de aquí al 1 de junio el resto de los talleres que quedaron faltando, pues voy a tener que realizarles deserción. Entonces, ¿qué pasa? Que al desertarlos, ustedes van a quedar bloqueados con el SENA para poder hacer otros técnicos o otros operarios durante un tiempo más o menos aproximado de 2 años, 2 años largos. ¿Listo? Sofía inmediatamente bloquea. Entonces, por favor chicos, los que quedan faltando, pónganse al día. El 1 de junio recojo el resto de talleres y pues ya si no entregaron y si no se pusieron al día con los talleres, pues lastimosamente tengo que pasar la deserción, informarlo al SENA y quedarían bloqueados, cosa que pues que no sería bueno, precisamente por lo mismo, porque no van a poder más adelante estar en otros técnicos o operarios que vaya a realizar el SENA. ¿Listo? Entonces chicos, les agradezco muchísimo, les envío un abrazo muy grande, gracias por estar siempre ahí, puntuales, trabajando juiciosos, con esos excelentes trabajos que están entregando y les voy a enviar a partir después del 2 de junio, 2 de junio, les envío ya la información de cómo vamos a empezar a trabajar la etapa práctica para la elaboración de un proyecto que ustedes tienen que hacer para poderse graduar. ¿Listo? O sea, ustedes pasaron, quiero dejar pues como esto muy claro, los que pasan la etapa lectiva, obviamente, pasan a la siguiente etapa, que es la etapa práctica, y hay que terminar el proyecto, o sea, tienen que hacerlo, realizar ese proyecto para poderse graduar. El tiempo de la etapa práctica va a durar 6 meses y se termina el 1 de diciembre. Quiere decir que más o menos vamos a tratar de hacer lo posible para diciembre, aunque no creo, pero para enero, finalizando enero, de pronto, no sé si alcance la parte administrativa en el SENA, si ustedes entregan el proyecto rápido,
puedan graduarse y tener su certificado de técnicos en monitoreo ambiental en diciembre. Si no, entonces sería para enero o febrero. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces estamos hablando. Espero que les haya gustado todos estos temas, que terminen los que quedan faltando de entregarme los talleres y nos vemos en la próxima sesión ya de la etapa práctica. Dios los bendiga.